a conectarse y algunos ya están por aquí. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a comenzar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te queremos dar muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos das de poder estar a la escucha, de ponernos atentos a todo lo que tú nos quieras decir hoy. Queremos continuar con nuestro proceso de aprender a dialogar contigo, querida Trinidad, Papá, Jesús, Espíritu Santo, que podamos introducirnos en ese diálogo cercano, familiar, fraterno, que nos ayude a saber también discernir en cada momento su voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, bueno, espero que me estén siguiendo en la pantalla. Voy a intentar compartirles. Según yo sé si le estoy compartiendo, pero si no se ve, me dicen, por favor. Quiero explicarles un poquito el cuadro que ya recibieron en el documento que les di, que les envié ya sobre el dinamismo de la palabra para que nos situemos y encontremos dónde estamos. ¿Sí lo ven? Sí. Sí se está viendo cuando lo comparto. Ok. Listo. Sí. Ok. Entonces estamos en este dinamismo de la palabra que lo hemos dividido en 4. En escucha, asimilación, vivencia y anuncio, porque es algo pues muy de nuestra comunidad, ¿verdad? Algo muy verbunday que así llamamos nosotros, escuchar la palabra de Dios, asimilarla, vivirla y anunciarla. Ok, entonces los pasos de la oración los he dividido yo de esta forma. Vimos la preparación con todas sus disposiciones, ¿verdad? Y vimos la lectura, cómo tenía que ser esa lectura de la palabra de Dios dentro de ese camino de escuchar. Y hoy vamos a adentrarnos entonces en la asimilación, que conlleva 2 partes también. Una que diremos meditación y otra sobre la oración propiamente, ¿verdad? A la cual tendríamos que poner aquí un poquito el tema de diálogo, pero bueno, para no hacernos lío, le dejamos el título de oración y entonces estamos en esta segunda parte de asimilación y ya nos hemos puesto en presencia de Dios, hemos elegido el texto que decíamos que tenía que ser, normalmente algo que nos ayudara más propiamente, una lectura de la liturgia del día, la primera lectura, el salmo, el evangelio, en fin. Ok, entonces, una vez que hemos leído, intentando escuchar a Dios, ahora vamos a entrar a esa asimilación. ¿Qué es asimilación? Bueno, pues cuando uno asimila algo, si nos comemos, por ejemplo, una zanahoria, el cuerpo asimila la zanahoria, ¿verdad? Entonces, dejamos la zanahoria cuando la masticamos, la comemos, ¿verdad? Pues resulta que desaparece la zanahoria
y entonces nos vemos nosotros. La zanahoria ya no está, pero no quiere decir que desapareció, dejó de existir, no. La zanahoria se convirtió en nosotros porque nosotros la hemos asimilado. Las vitaminas, la fibra, en fin, todas las sustancias de la zanahoria ahora ya están en nosotros. Y entonces ahora nosotros por eso llamamos a esta parte asimilación. Vamos a asimilar la palabra. Este es el término, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho usar porque Jaime siempre lo usaba. Y así nos situamos un poquito. Ok, estamos aquí entonces en esta asimilación y vamos a ver cómo lo vamos a desglosar y vamos a entrar en la oración y en la fragua. Y esta meditación nos va a ayudar a irnos adentrando, como decíamos, cada vez más en el texto. Hemos leído detenidamente y ahora intentamos analizar. Fíjense bien, vamos a analizar el texto. No solo una lectura intentando entender, intentando buscar que es Dios el que nos está hablando. Ahora vamos a intentar entender cada palabra, cada frase, cada gesto, y todo dentro de la interpretación del mensaje, ¿verdad? No vamos a intentar hacer preguntas al texto fuera del contexto de la fe, claro está. Es lo que nos dice este número del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2706 que tenemos en el texto que les envié. Dice, meditar lo que se lee conduce a apropiárselo. O sea que en la meditación lo que vamos a hacer es apropiarnos de ese texto, de eso que hemos leído, confrontándolo con nosotros mismos. Y aquí dice este número que me gusta mucho, dice, se abre otro libro, se abre el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ahora, si no lo apropiamos, quiere decir, nos vamos a poner el chaleco, ¿verdad? Nos vamos a poner el saco. Ahora se trata de nosotros. Y aquí dice, se pasa con los pensamientos, de los pensamientos a la realidad. Lo tenemos que aplicar a nuestra propia vida. Pero para eso necesitamos, y nos hace alusión este número del catecismo, a dos actitudes de las cuales hemos hablado ya, la humildad y la fe, muy importantes. Dice, para descubrir los movimientos del corazón. Todo esto es muy importante porque nos va a ir ayudando a entender lo que pasa dentro de la oración. Y entonces, desde los pasos de humildad, de la fe, nos vamos adentrando, dice, para descubrir que el movimiento que agita nuestro corazón, o sea, lo que nos ayuda, lo que nos sirve, lo que entendemos que Dios quiere que discernamos. Y entonces aquí una de las preguntas importantes que tenemos que subrayar. ¿Qué quieres que haga? Porque esto que me está diciendo el texto, que no es una lectura cualquiera, sino que es Jesús que me lo está diciendo, entonces, si yo recojo este texto como mi meditación, la pregunta espontánea para este momento es, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo responda a esto que me estás diciendo, Jesús? En este paso es recomendable poner por escrito la reflexión que se haga. Y en esto voy a subrayar. El otro día hablaba con alguien y me decía, mira, me distrae escribir, ya no escribo. Al principio las misioneras me dijeron que escribiera, pero ahora ya no escribo. Ok. No nos tenemos que trabar, porque hay algunos pues que no nos gusta mucho, nos da pereza. Ok, ¿qué dijimos el primer día? Estos medios que estamos entregando cada sesión
son las piezas, ¿verdad? Las piezas de la andadera para caminar, que nos ayude, ¿verdad? Es una nueva herramienta que nos va a servir, pero si yo veo que esta pieza, que esta herramienta no me sirve, bueno, pues la dejo. Yo explico para qué sirve, cómo la vamos a usar, pero si vemos que no nos sirve, que no la necesitamos, pues tranquilamente no nos tenemos que agobiar para decir o pensar bueno, pues lo tenemos que hacer. Creo yo que podemos tranquilamente ser conscientes de cómo nos serviría a nosotros lo mejor posible, ¿ok? Entonces, recomendamos, yo lo recomiendo porque al principio creo que es muy importante y soy sincera, ahora yo casi no escribo mi oración en un cuaderno, ¿no? Porque no tengo tanto tiempo a lo mejor para hacer esa parte. Paso directamente a la formación, a lo que tengo que escribir, tengo que redactar, porque ya he orado, ya no necesito escribirlo, ¿no? Como al principio. Pero ahora, para entenderlo, esta parte de escribir, bueno, a mí me parece muy importante porque muchos años de mi vida yo lo hice y me fue muy práctico para poder aprender. Ok. Mm, ¿Para qué nos va a servir este escribir? Pues nos va a ayudar a centrarnos, nos va a ayudar a facilitar los siguientes pasos, porque cuando no tenemos tanta práctica puede ser que se nos olvide lo que hemos leído o lo que hemos entendido o dónde nos tenemos que detener a reflexionar. Y nos va a ayudar, el escribir nos va a ayudar pues a profundizar los pasos, ¿verdad? A discernir en nuestra vida espiritual el camino que el Espíritu está haciendo con nosotros. A veces nos preguntamos qué le tenemos que decir al acompañante espiritual, porque no sabemos muchas veces qué compartir. Algunos, bueno, les sobra la iniciativa y saben mucho qué decir, pero hay otros como yo que somos un poco más lentos para poder discernir qué hay que compartir. Bueno, pues aquí les va un tip de qué vamos a compartir en el acompañamiento espiritual. Resulta que el Espíritu Santo lleva un camino muy concreto en nuestra vida y entonces estamos en un camino donde Él nos va santificando. Ahora que hablábamos del Espíritu Santo y este domingo que hablábamos de la Trinidad, pues subrayamos, ¿verdad?, en los diferentes momentos que el trabajo del Espíritu Santo es nuestra santificación. Y entonces, en esta santificación del Espíritu Santo hacia nuestra vida, pues, ¿cómo la hace? A través de la vida práctica, claro, de todo lo que vivimos, pero muy concretamente en los momentos de la oración, es donde nos va transformando y vamos a hablar un poco más adelante de esta transformación. Y entonces, si yo escribo qué es lo que el Espíritu Santo me dice en cada oración, cuál es la conclusión de esto, voy entendiendo y al final de la semana, cuando voy a hacer una revisión de vida, digo, fíjate el camino que el Espíritu Santo hizo esta semana. Al cabo de un mes puedo ver el camino que la Trinidad está haciendo conmigo durante un mes. Al cabo de 6 meses y al cabo del año cuando hacemos nuestro balance final. Y entonces ese plan de vida que en los ejercicios espirituales muchas veces nos hablan, pues tiene más sentido y tiene más contenido, ¿ok? Por eso la importancia de escribir la oración, porque a lo mejor al principio voy a escribir todo para tener más elementos, pero a lo mejor ya después ya no necesito escribir tanto, voy escribiendo resumen, conclusiones, lo más importante, me va quedando un poquito más claro por dónde me está llevando el espíritu y entonces
pues poco a poco, ¿verdad? Estas andaderas que digo yo, estos instrumentos, pues a lo mejor ya no los necesitamos tanto porque ya tengo el músculo bastante ejercitado y entonces tranquilamente ya solos podemos caminar, ¿ok? Bueno, si en lo que voy hablando les surgen preguntas, ustedes me lo dicen, me lo escriben, abren su micrófono, tranquilamente me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿eh? El número 2705 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la meditación es sobre todo una búsqueda. Y esa es una de las actitudes, ¿verdad?, que hablábamos también a la hora de introducirnos a los textos, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil, perdón, hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro que a los cristianos no les falta. Las Sagradas Escrituras, especialmente los evangelios, alguna imagen, los textos, los escritos de los santos padres, obras espirituales. Bien, nos recomiendan aquí pues el libro de la creación, la historia, ¿verdad? Las páginas dice aquí, del hoy de Dios, que es la liturgia, ¿no? La liturgia del día. Así la encontramos en la página del Vaticano, con ese título de la página del hoy de Dios. ¿Qué nos dice este número? Pues que nos va a ayudar, ¿verdad? Eso que decíamos adelante, que este escribir nos ayuda en la meditación, dice, y nos recomienda pues que nos apoyemos en algún libro, y ya lo habíamos dicho la semana pasada. Bueno, lo hemos elegido, tenemos el Evangelio y entonces sabemos perfectamente que si hemos elegido ya el texto que vamos a meditar, lo hemos sacado de la Biblia principalmente, porque es difícil que empecemos a orar con otros libros. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la interpretación de algún autor pues puede hacer que requiera un poquito el estudio teológico, entender la corriente del autor, adentrarnos pues en muchas cosas, ¿verdad? Entonces lo más sencillo es empezar con la Biblia, porque esta interpretación, a pesar de que sea necesaria un poquito de exégesis, pues lo hemos escuchado, decíamos antes, ¿verdad? Ya hemos oído cómo lo han explicado en alguna homilía, etcétera. Ok, la Virgen, el camino que la Virgen hizo en interpretar las palabras de Dios en su vida, nos puede ayudar. Y entonces nos adentramos a Lucas 1:29. Y con María preguntamos el significado de las palabras de Dios. Al escucharlas, es normal que nosotros tengamos esa pregunta como María, ¿verdad? ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué quiere decir eso que Dios me está diciendo? Dice el versículo 29 de Lucas 1. Al oír estas palabras, ella quedó sorprendida y se preguntaba qué podía significar aquel saludo. La meditación es la forma de escudriñar todo el sentido profundo del pasaje que tenemos delante. No tenemos que angustiarnos, ¿verdad? Si
al leerlo no entendemos todo. Puede ser que no sea tan complicado entenderlo, pero el sentido profundo, ¿verdad? Es escudriñar dentro de la palabra de Dios para entender el sentido más profundo de lo que Dios nos quiere decir, pues puede ser que eso sí sea un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos el ejemplo, la misma Virgen. María ha tenido que hacer esas preguntas también y eso no fue ningún problema, no por esto dejó de ser la madre de Jesús, sino que pues eso ganó, ¿verdad? Ganó la explicación del ángel para que ella entendiera que era la misión que que Dios le estaba encomendando para que recibiera a Jesús en su seno. Ok, tenemos otro ejemplo, el de la samaritana, en un diálogo con Jesús. Este pasaje de Juan 4, en el versículo 9, nos dice, la samaritana le respondió a Jesús. Están en ese diálogo, lo recordamos muy bien ese pasaje, ¿verdad? Jesús está hablando con la samaritana y entonces la samaritana le respondió, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Le extraña mucho a la samaritana la actitud de Jesús, lo que Jesús hace, el cómo se acerca, lo que le habla. Y bien, pues son actitudes que nosotros no tenemos por qué esconder, ¿verdad? No tenemos por qué sentirnos que nosotros sí entendemos, sí lo sabemos, sino que como la samaritana, ¿verdad? Preguntarle a Jesús también, pues bueno, y ahora tú por qué me preguntas si los samaritanos y los judíos no se hablan y tú eres judío y yo soy samaritana y entonces pues esto no se casa, ¿verdad? Aquí hay algo que no funciona. La meditación de las palabras escuchadas nos introducen cada vez más en el diálogo porque no es un razonamiento frío ni un cálculo matemático, es una relación que se torna cada vez más íntima, donde yo empiezo a descubrirme a mí mismo, conocerme, se convierte en una relación de cosas, revelación de cosas que desconocía de mí mismo o que no quería aceptar por rechazo. Y entonces nos damos cuenta de que esos textos con los que estamos trabajando, pues nos van ayudando, ¿verdad? Poquito a poquito a ir entablando el diálogo. Ok, otro momento en el que nos damos cuenta que el mismo Jesús tuvo que explicarle las escrituras, pues es el momento en el que los dos discípulos de Maús toman su camino y Jesús les hace notar, ¿verdad?, la lentitud para creer las palabras que habían escuchado desde antes. Lucas 24, 25 al 26. Conocemos muy bien este pasaje, entonces, bueno, resulta que van caminando y entonces Jesús les va haciendo preguntas y entonces dice que Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y entonces, bueno, les va explicando, ¿verdad? Este pasaje nos abre una vez más a la dimensión de la fe. Qué lentos son sus corazones para creer. Y si estos discípulos que convivieron con Jesús, que estuvieron, que se los explicaron, bueno, son tan lentos, nosotros no tenemos que preocuparnos que al leer, al querer escuchar a Jesús,
nuestro corazón también esté un poquito lento. Entonces tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Este pasaje nos abre una vez más a la dimensión de la fe y nos hace entender que si no es desde la fe, no lo vamos a entender. Jesús nos explica, pero necesitamos acoger sus palabras con la confianza de que estoy hablando con el Dios para quien nada es imposible. Entonces no tengo que olvidar el primer paso, en presencia de quien estoy. No tengo que olvidarme que estoy hablando con alguien, porque entonces lo hemos subrayado muchísimas veces. Entonces ya no es diálogo, entonces ya es una reflexión, un análisis de un texto. Pero no estamos haciendo análisis de un texto, estamos dialogando con Jesús, o con el Padre, o con el Espíritu, con la Virgen, en fin. Dice Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. No tengo que olvidarlo, que es este Dios con el que yo estoy intentando dialogar. Ok. Estos discípulos, ¿verdad? Entienden los hechos y las palabras de Jesús después de la explicación dada por él mismo. Y aquí está la clave. Puede ser que lo lea, puede ser que lo escriba, pero que no lo entienda todavía. Pero en la medida en la que lo hable con Jesús para que sea Jesús quien me lo explique, entonces voy a entender lo que quizás a simple vista natural yo no había entendido. Mateo 16, del 8 al 12. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? Porque no tienen pan, es que aún no comprenden, no se acuerdan de los 5 panes y los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron, ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenaron con lo que sobró. Yo no me refería al pan cuando les dije, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no hayan comprendido? En este pasaje a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque hay una explicación, una admiración, ¿no? Primero de Jesús. Después les explica y les intenta recordar, ok, ya hemos tenido multiplicación de los panes, primera multiplicación, segunda multiplicación, milagros por arriba, milagros por abajo, aquí, allí, ok. Y la pregunta más importante, ¿cómo puede ser que no hayan comprendido? Los discípulos estuvieron viviendo muchísimas cosas muy extraordinarias por lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Y aún así no comprendieron. Bueno, esto es para animarnos nosotros, porque ellos que vivieron todo eso no lo habían comprendido, pues entonces nosotros no tenemos que desesperar, porque a lo mejor nosotros también nos ha tocado ver pues muchos milagros en nuestra vida y a lo mejor no las hemos podido comprender todavía. Y quizás nuestra oración va a llevar esta misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hayas pasado por tantas situaciones y todavía no las comprendas? Bueno, pues aquí estamos en la oración justamente para eso. En la escuela de Jesús, decíamos, a los pies de Jesús como María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, a los pies de Jesús para escucharle, para entender, ¿verdad?, qué es lo que Él quería que nosotros entendiéramos. Cuando se abre el diálogo, entonces podemos entender lo que Jesús de sus propios labios nos quiere decir. Cuando nos ponemos a sus pies para escuchar al Maestro, lo vamos a entender. Nos dice
el Catecismo de la Iglesia Católica, que los métodos de la meditación son tan diversos como diversos los maestros espirituales. Por lo tanto, este método que estamos nosotros intentando seguir, que le hemos dado el nombre de Lección Divina y que lo conocemos en la comunidad Verbum Dei como escalera de la oración, y que unos remarcamos unos pasos, otros, porque a cada uno, ¿verdad? Pues cada uno dice San Pedro de Alcántara, que nadie va a aconsejar más allá de lo que vive. Lo que nos ha ayudado a cada uno, pues es lo que recomendamos, ¿verdad? Y a mí me gusta subrayar un poquito casi todos los pasos, porque creo que en alguno, pues a lo mejor el que para mí no me parece tan importante, a lo mejor a otro le va a ayudar a entrar justamente en ese paso a la oración. Entonces, bueno, pues intentamos no saltarnos ninguno de lo que la iglesia nos va marcando. Un cristiano, sigue diciendo este número, debe querer meditar regularmente. Si no, se parece a las 3 primeras clases de terrenos en la parábola del sembrador de Marcos 4, del 4 al 7. Pero un método no es más que una guía, un guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, Cristo Jesús. Por eso yo elegía este número, porque me ayuda mucho darme cuenta de que aquí están resumiendo la oración, dicen, en un único camino. Dice, el único camino es Cristo Jesús. O sea, que la medida en la que nos acercamos a la persona de Jesús, a la persona del Espíritu Santo, a la persona del Padre, pues es el camino, ¿verdad? El único camino que hay es ese, acercarnos a cada uno de ellos. Es el número 2707 del Catecismo. Entonces, por fin, el desglose. Ok, tenemos el texto, lo hemos elegido, ya tenemos una idea de él, porque hemos hecho una primera lectura que hemos dicho que tiene que ser dialogada. Entonces, una reflexión que venga del diálogo y de la confianza de que Dios me está queriendo revelar algo muy personal para mí y para los que Él me confía. Aquí hay una clave de lectura diferente a la hora de acercarme al texto, porque aquí no se trata simplemente de analizar por analizar el texto, sino de que voy con una intención muy concreta. Dios me está queriendo revelar algo muy personal para mí, y que tengo que estar abierto a recibirlo, porque decíamos antes, voy a descubrir cosas que quizás yo no conocía de mí mismo, pero ojo, quizás no las quiero reconocer, pues porque muchas veces, ¿verdad? Nuestro orgullo no está a punto para querer ceder, ¿verdad? Y reconocerlo. Pero bueno, más adelante hablaremos también de este otro tema. Por lo tanto, el poder entender qué quiere Dios para mí, que me lo va a revelar, y para los que me ha confiado, pues es otra de las actitudes que nos van a ayudar a ir pues caminando. Para introducirnos más concretamente en esta meditación, pues seguimos algunas pautas, ¿verdad? De esta reflexión dialogada. El texto tiene una intencionalidad concreta, muy concreta, para mí, escrito hace miles de años, pero que tiene algo escondido para mí. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, porque hay algo que Dios ha guardado en esta carta que está escrito entre líneas. A lo mejor otros lo leen y no lo ven, no lo entienden, pero no lo van a entender. Eso es lo mágico de la Biblia.
lo bonito que tiene, porque ahí está el misterio. Eso que yo leo, eso que yo oro, eso que yo entiendo, es para mí y no para nadie más. Y los otros no lo van a entender. Entonces, la pregunta de si estoy orando bien o estoy orando mal, yo muchas veces digo, no puedo saberlo si estás orando bien o mal. Estás entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere que tú entiendas. Por lo tanto, no le puedo decir al Espíritu, le estás diciendo algo que está mal o que no es bueno para ella, claro que no, o para él. Yo eso no lo puedo hacer, por lo tanto que la oración siempre, siempre estará bien hecha cuando vamos con la actitud de fe, de humildad, de apertura, de querer entender lo que Dios quiere para mi vida y para para la vida de las personas que nos confía. Eh, esa intencionalidad la vamos a recoger y la vamos a entender a través, pues, de este análisis del texto en el que nos vamos a ir adentrando. Y entonces tenemos un ejemplo concreto. Vamos a pararnos y vamos a conocer las palabras, su género, su número, su ubicación dentro de la frase, porque eso nos va a ayudar. He elegido, y les mandé en el texto eso, eh, el texto de Lucas 19 del 1 al 10. Entonces, este pasaje de Zaqueo, no me voy a entretener a leerlo porque veo la hora que se nos está yendo, santo Dios. Lo conocemos perfectamente y en la medida en la que lo vamos a desglosar lo vamos a conocer más. Ok, del 1 al 10. Es este pasaje en el que Zaqueo, que es un jefe publicano, cobrador de impuestos, quiere ver a Jesús. Se sube al sicómoro, va a Jesús a su casa, ok, hay una conversión aquí. En esta primer frase, lo hemos leído, nos hemos detenido en él, ok, entonces vamos a empezar a escribir en nuestro cuaderno una vez que lo hemos leído. Primera frase, Jesús entró en Jericó y atraviesa la ciudad. Lo primero que tenemos es que aparece la persona de Jesús que va de camino. Entonces, yo he hecho mi meditación y yo he puesto lo que a mí me ha llamado la atención. Puede ser que alguien al leerla, pues se detenga en otra palabra diferente a la que yo me he detenido. Yo he hecho un ejemplo concreto y lo he desglosado, ¿verdad? Por eso he titulado esto el desglose de la palabra de Dios, porque hemos ido palabra por palabra, desglosándolo, intentando entenderlo, para que nos demos cuenta de que a la hora de recoger un texto, puede ser que entienda yo el texto global, ¿verdad? La idea global al leer todo el texto. Ok, ya lo hice en el paso de la lectura. Tengo una idea concreta. Y si me parece que hay algo muy importante a subrayar, lo subrayo. Pero puede ser que me esté dejando algo de camino. Por lo tanto, vengo palabra por palabra para retomarlo. Si yo al leerlo otra vez y ir palabra por palabra, veo que el Espíritu Santo no me enciende ningún foco, no me llama la atención nada, me vuelvo a detener en la misma frase o las mismas palabras que cuando leí me llamaron la atención, pues en este momento de desglosar, puede ser que no tenga que desglosar todos los 10 versículos, a lo mejor solo me tengo que detener en aquel versículo que más me llamó la atención. Al inicio, a mí me parece que es importante que lo hagamos así, palabra por palabra, porque vamos a descubrir muchísimas cosas haciendo esto. Y a lo mejor al final descubra, pues que bueno, que lo que había leído es lo mismo que entendí en el desglose, pero eso está muy bien,
porque quiere decir pues que sí estaba poniendo atención a lo que el Espíritu Santo me estaba queriendo decir, pero yo pienso que al principio es un poquito más complicado tener esa certeza, por eso es importante este desglose. Entonces, bueno, me he dado cuenta, yo aquí lo escribí y si ya descargaron el documento, algunos quizás ya lo tengan en mano porque algunos me pidieron eso, que lo enviara antes para que lo tuvieran en mano. Entonces, ¿qué analicé aquí? Pues que Jesús toma una iniciativa, es el que va a este lugar donde aparece Zaqueo. Es él el que da este primer paso. Está en movimiento. Él camina. Y dice que pasa por este lugar, pero no pasa de largo, sino que se adentra como si buscara algo o a alguien en esta ciudad. A mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? Porque va a Zaqueo, va a este Jericó y resulta que hay un encuentro que aquí en el texto pareciera que fuera muy casual, pero bueno, podía haber pasado por la ciudad tranquilamente sin detenerse. Y cuánta gente había en el camino y no le llama la atención nadie, ¿verdad? Pero resulta que hay uno que se sube a un árbol y yo me pregunto, ¿y sería el único que se sube al árbol o qué? Pero yo me imagino que con tanta gente que había, esa iniciativa no fue la única de Zaqueo. Quizás había más que habían subido a los árboles para verlo. Pero a Jesús le llama la atención Zaqueo. O sea que hay como una intención muy concreta de encontrarse ahí. Muy bien. En mi gran curiosidad, yo también quería saber, Jericó, ¿qué significa esta ciudad? ¿Quién es Jericó? Muy bien. Pues cuando hay palabras, frases o cosas que nos llaman la atención y no sabemos su significado, o pensamos que nos puede ayudar el significado de aquella palabra para la interpretación del texto, pues quizás nos podemos dar el lujo de buscarlo en un diccionario, cosa que yo hice, ¿verdad? Fui a buscar en un diccionario qué significa Jericó. Y esto es una ciudad que está a la orilla del río Jordán, a unos kilómetros de Jerusalén, y que está rodeada de murallas. Y entonces, bueno, ya me va dando a mí elementos para hacer algo que vamos a hablar también en otro momento, de la composición del lugar. Me va ayudando a centrar la mente, porque esta loca de la casa que hablábamos el otro día, se me distrae muy fácilmente. De repente está aquí y de repente ya está en otra cosa. Bueno, pues entonces yo ya empiezo a situarme, a colocar la escena, a imaginarla, empiezo a ser director de escena y empiezo a colocar a todos los personajes, a ponerlos en su lugar, empiezo a llamar a todo el personal de relleno para la escena, etcétera, etcétera. Bueno, me va ayudando. El título de esta ciudad es Ciudad de las Palmeras, si lo traducimos directamente lo que significa Jericó. Y entonces pues nos va haciendo entender cómo era este momento en el que se encuentra Jesús con este Zaqueo. Y también me hacía recordar cuando pensaba en esta ciudad de Jericó. Pues han pasado varias cosas en esta ciudad, porque nos dice Lucas 18:35, pues que ahí también fue el momento del milagro, ¿verdad? De un ciego de Jericó. ¿Sería que sería en el mismo momento? Porque a mí me vino ese ciego de Jericó cuando yo hacía mi meditación. Y sería que en ese mismo momento, después de encontrarse con Zaqueo, luego fue
a pasar cerca de donde estaba este ciego, o resulta que había pasado primero con el ciego y luego con Zaqueo, o eran dos momentos completamente diferentes, y en alguno de sus idas y venidas a Jerusalén, pues Jesús pasa en algún otro momento. Pues bueno, eso los evangelios no nos lo explican, pero me ayuda a entender que cuando Jesús pasa por esta ciudad, hay personas con las que se ha encontrado y ha sucedido algo con él. Y eso ya me da algo para mi meditación. Ok, este segundo versículo de Lucas 19, de Zaqueo, dice: allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Habla de la presencia de un hombre con la descripción de ser muy rico. Un hombre. ¿Mm? No dice inmediatamente allí vivía Zaqueo. Primero lo describe, un hombre y muy rico. Y luego ya nos dice que se llama Zaqueo. O sea que parece que el evangelista quiere que primero nos demos cuenta de que era muy rico. Y eso a mí ya me llama la atención. O sea que eso llamaba la atención de todo el mundo. Y el evangelista lo recoge aquí. Porque a pesar de que va a hablar del encuentro con Jesús, esta parte importante de que el hombre tenía muchas riquezas, y quizás cuando lo aplico a mi vida, no se trata simplemente de la riqueza externa, ¿verdad? De lo que puedo yo tener en mi alcancía guardado, sino de la riqueza que a lo mejor yo puedo estar guardando en mi corazón, pues atesorando, ¿verdad? Muy bien. Aquí hay muchas cosas que pueden ser riquezas, como, pues, no sé, afectos, deseos, cosas, proyectos, pensamientos, no sé, la combinación de nuestro tiempo con otras actividades, con otras situaciones. Cada uno sabe qué es lo que atesora, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón. Bueno, pues esta riqueza de la que nos está hablando aquí en este momento es justamente la riqueza, pues, material. Y este hombre tiene un nombre propio que se llama Zaqueo. Y entonces este Zaqueo dice aquí que lo describe como un jefe de publicanos. Y entonces a mí me gusta pararme en aquellas palabras que me llaman la atención y que yo no tengo todavía muy claras. Y entonces me paraba a buscar qué significa publicano, qué es un publicano. Bueno, pues son aquellos que se dedicaban a recoger los impuestos del pueblo judío y que era una especie de empleados del Imperio Romano, y pues que estaban en contra, ¿verdad? Prácticamente del pueblo judío, porque les cobraban los impuestos para el pueblo romano, entonces no eran muy bien vistos. Entonces este cobrador de impuestos, traidor, traicionero para el pueblo judío, pues está queriendo ver a Jesús, y encima no es cualquier publicano, es un jefe, dice que es un jefe de publicanos, o sea que con mayor tela aquí, ¿verdad? Ok. ¿Por qué me detengo en todo esto? Porque cada pequeño detalle, a la hora que lo voy a aplicar a mí, a mi vida, quizás le voy a encontrar algo que subrayar en ese pequeño detalle que me parece que dice, y entonces todo esto yo lo voy escribiendo. En el versículo 3 dice, él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Zaqueo ha oído hablar de Jesús y quiere verlo. El deseo
de Zaqueo es algo muy importante, porque a pesar de que primero la carta de presentación que nos dieron de él, esta tarjeta que le hicieron, ¿verdad? Para presentárnoslo, no es nada buena en el versículo 2. En el versículo 3 pasamos de esa descripción muy clara de Zaqueo a su deseo profundo. Quiere ver a Jesús. Y el evangelista se detiene en explicárnoslo. Bueno, veo que la hora nos está premiando aquí. Creo que al leerlo, ¿no? Y con esto que les voy explicando, creo yo que nos va quedando un poquito claro de cómo tiene que ser. Yo espero que sí. Me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud o nos quiere compartir algo de sus meditaciones, de lo que ya va haciendo, del camino que ya van consiguiendo, pues que también nos animan, ¿verdad? A los que estamos todavía aquí en camino, pues no sé, alguna pregunta, alguna inquietud, porque sí me gustaría que vayamos acabando en el horario que dijimos, porque veo que ya son las 9 y que yo nunca calculo cuánto tiempo nos va a llevar. Ok, estamos solo en los primeros versículos del pasaje, pero como ya les he mandado el documento, lo tienen, nos lo llevaremos de tarea este desglose. Y la próxima semana entraremos a la fragua, porque me parece muy importante. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que complementar a lo que he dicho también, quizás a lo mejor hay algo que a mí se me esté escapando y que quieran, pues eso, subrayarlo, decirlo, o pueden decir que no están de acuerdo también. Magda, un comentario. Primero, estás compartiendo pantalla, ¿verdad? Todavía, porque se ve negra la pantalla. ¿Así? Pues en principio no, lo he dejado de compartir. Entonces, No sé, no sé. Y estoy grabando, yo efectivamente no veo a nadie porque todos tienen la pantalla apagada. Sí. Pero no sé por qué no me ven, ¿eh? ¿Les pasa a todos? ¿A todas les pasa lo mismo? ¿No me ven? Yo te veo un recuadro chiquito, pero en la pantalla grande no veo negro. No sé. Quizás se quedó atorado, no lo sé. Yo sí te veo, dice. Sí, a lo mejor cuando uno comparte a veces se queda así como trabado. Ok. Pues no sé si del tema de hoy hay algo que quieran compartirnos. Gracias, Irma. Dice que ella sí me ve. Y de la pregunta sería, Magda, bueno, Verbum Dei, como tú dices, a veces dice, no, escribe, pero no es así como obligatorio, ¿verdad? O sea, eso no es como muy de voluntad, ¿no? De la persona, pero sí ayuda, ¿verdad? Sí, mira, yo siento que al principio, sobre todo para los momentos en los que uno siente que está más distraído, ¿no? Que está la mente más cansada, que todavía no tienes tanto ejercicio de la mente para centrarte. Yo pienso que es importante el aprender a hacer la oración escribiendo,
porque nos ayuda, ¿no? Ya decía yo, bueno, nos va a ayudar para el acompañamiento espiritual, nos va a ayudar para ver nosotros mismos el camino que el Espíritu está haciendo, pero en el momento de la oración también nos va a ayudar a centrarnos y a concentrar la mente, porque claro, es distinto si solo estás intentando cerrar los ojos y concentrarte, que pueden venirte mil imaginaciones, a que si estás escribiendo, porque eso ya te obliga un poquito a seguir, ¿no? El esquema de la estructura que tiene la cita, no sé, mm, pero sí, claro, no es obligatorio ni podemos decir que si no escriben no van a aprender a orar o no es oración si no se escribe, claro que no, porque es un medio, ¿no? Como todo lo que hacíamos, lo importante es esa comunicación que tenemos con Dios. Ok, gracias. Sí, veo que hay alguno que está escribiendo. Sí, no sé quién es porque está todavía como usuario invitado. Dice, yo tengo la inquietud de la selección de la palabra del Evangelio que vamos a leer. ¿Tiene un orden? Soy Micaela. Mira, Micaela, de la elección. Decíamos que en esta elección lo recomendable es ver cuál es el Evangelio del día. Pero no sé a qué te refieres con la inquietud, porque eso es lo recomendable. Porque, decíamos hace un rato, lo explicaba, eh, los evangelios del día, pues son los que ya oímos, ¿verdad? Así acomodados en forma de que podamos leer toda la Biblia, ¿verdad? Todos los evangelios día a día y que de alguna manera pues ya no lo han explicado en alguna homilía, ya hay algún comentario de esto, entonces es la forma, ¿no? De que pues no lo vayamos a malinterpretar en una oración personal. Por eso se recomienda pues eso, ¿verdad? El Evangelio, que es lo que más se suele explicar en las homilías, que hay más comentarios de ellos, bien, hay un poquito más de interpretación ya de la iglesia sobre este tema. Pero no sé si te refieres a cuál de las lecturas del día, porque no sé exactamente a la hora de la inquietud que tienes, qué es concretamente. Dice, está bien, ya entendí. Ok, Micaela, pues listo. No sé si alguien más tenga algún otro comentario que hacernos. Si no quieren escribirlo, pueden abrir su micrófono también y sí, de nada, Micaela. Irma dice, yo simplemente darte las gracias por tu apoyo, paciencia y tiempo. Ok, muy bien. Gracias, Irma, pues aquí estamos para ello. Y ya se los he puesto en el chat también, recordarles que si alguien, ¿verdad? En algún momento necesita pues algún apoyo, alguna, no sé, orientación, comentario, lo que sea, ¿no? Aquí pues me lo hacen saber en el chat, ¿verdad? Ya buscamos el tiempo
Xóchitl, que está aquí con nosotros también, pues ya tiene un buen camino en la comunidad, ya tiene un buen tiempo trabajando. Estamos juntas en la Escuela de Crecimiento Espiritual que tenemos los martes, entonces pues también nos puede apoyar si alguien necesita algún tipo de ayuda o comentario, a veces comentando las cosas, ¿verdad? Tenemos la luz del Espíritu Santo simplemente porque las hemos comentado, entonces pues que sepan que estamos a su disposición. Yo sé que no se lo preguntaba a Xóchitl, pero yo sé que es muy apostólica y estoy segura que está disponible. Claro que sí, cuenten conmigo. Ok, pues si alguien requiere de alguna ayuda, pues ahí en el chat nos lo hacen saber, en el chat personal, porque saben que lo tengo cerrado por mantener, ¿verdad? La disciplina un poquito de que a veces espontáneamente a uno se le ocurre mandar alguna cosa y pues bueno, para no cansarnos en los grupos, ¿ok? Pues podemos dar gracias si no tenemos más comentarios y retomaremos este punto de de la asimilación, porque sí me gustaría adentrarnos al tema de la oración, de la fragua, que yo creí que nos iba a dar tiempo hoy a verlo y no nos dio, entonces lo retomamos la próxima semana y vamos a dar gracias. Liz, no sé si puedes abrir tu micrófono para ayudarnos a dar gracias. Creo que no, ¿verdad? No lo puede abrir. No sé. Bueno, Xóchitl, ¿nos ayudas a dar gracias? Claro que sí. Te damos muchas gracias por estos momentos de ir aprendiendo en tu taller, Señor, y ponemos entre tus manos a México por todo lo que vendrá en las elecciones. Y te pedimos mucho por todos los que estamos aprendiendo de este taller para poder dialogar contigo directamente cara a cara. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy buenas noches, muchas gracias y bendiciones a todos. Igual, buenas noches.